Pocos son los artistas que logran un éxito masivo en su primer álbum debut. El pasado 14 de junio lamentablemente perdió la vida en un choque de helicóptero Oliver Tree. Hoy vamos a revisar Ugly is Beautiful. Esto es Discos de Mente. Oliver Tree fue una de esas estrellas fugaces que tocó el internet y la música. Su carrera musical a partir de la salida de Ugly is Beautiful fue realmente corta, durando únicamente 6 años. Sin embargo, la huella que dejó en internet y en la música se va a quedar ahí para siempre. Hace unas 3 semanas, cuando estaba yendo a comprar comida para el perro, entré al supermercado y me di cuenta que pusieron una canción que ya había escuchado en algún lado, pero no recordaba en dónde. Un poco después me di cuenta que era una canción de Oliver Tree y que seguramente la había escuchado en TikTok. Regresando a mi casa, les pregunté en redes sociales cuál era su disco favorito de Oliver Tree, si había sido el primero, el segundo o el más reciente disco que sacó. La mayoría de votos fue hacia Ugly is Beautiful, y entonces me decidí que lo iba a escuchar completo para poder redescubrir a este artista que ya había escuchado en pandemia. Sin embargo, se me habían atravesado algunas cosas y tenía algunos otros discos pendientes, más precisamente el Turn on the Bright Lights de Interpol y el Vida de Perros de Los Bunkers. Entonces decidí postergar este video y este álbum de Oliver Tree para otro momento. De hecho, ya tenía empezado el video de Turn on the Bright Lights de Interpol, pero lamentablemente pasó lo que pasó el 14 de junio de este año. Este disco concretamente salió el 17 de julio del 2020, en plena pandemia. Y aunque tenía pensado lanzarse antes, las protestas por el caso de George Floyd junto a la misma pandemia hicieron que se retrasara hasta esta fecha. La primera versión de este álbum contiene 14 temas en total, y es un disco que realmente es bastante corto, ya que apenas llega a los 36 minutos de duración en total. Pero ya una vez lanzado y teniendo éxito sobre todo en las redes sociales, más precisamente en TikTok, Oliver Tree lanzó una edición deluxe que contendría unas pistas más. Sin embargo, aquí vamos a estar hablando únicamente de la primera versión, la que contiene las primeras 14 canciones que lanzó el cantante. Este disco, si bien es bastante sencillo y divertido de escuchar, creo que no debe ser subestimado, ya que si bien sí puede caer un poco en la tendencia de que casi todas las canciones pueden llegar a sonar igual, esto se puede justificar diciendo que al ser el álbum debut de un artista, está dejando su huella marcada dentro de la industria musical. Y a mi gusto particular, este es uno de los mejores discos debut de un cantante, sobre todo por esa mezcla de géneros que tiene este álbum, ya que dentro de las 14 canciones que contiene podemos escuchar diferentes géneros como el punk, el rock alternativo, el hip hop, incluso algunos elementos de trap. Dentro de la concepción del mismo álbum, y al ser el primero que lanzó, se puede notar muy fácilmente los pocos recursos con los que fue grabado. A pesar de esto, el ingenio no se queda atrás, ya que si bien la mayor parte de las canciones fue grabada con una guitarra, un bajo, una batería, una caja de ritmos y algún que otro sintetizador, fueron más que suficientes para poder crear todo este concepto y darle inicio a una gran carrera musical. El disco abre con la canción Me, Myself and I. Y desde aquí podemos empezar a notar toda esta mezcla de géneros dentro de la música de Oliver Tree. Para empezar, la canción abre con un punteo de guitarra. Y así como lo hemos comentado en algunas otras ocasiones con algunos otros discos, un género que normalmente usa este tipo de punteo de guitarras tocando siempre hacia abajo es el garage y el punk. Sobre todo para que cuando se toque la misma cuerda de la guitarra, esta tenga un poco más de ataque y suene más parecido cada golpe de guitarra. Este recurso tan análogo dentro de estos géneros musicales es algo bastante común. Sin embargo, conforme va avanzando la canción nos damos cuenta que tiene mucho más, ya que desde aquí para las percusiones empieza a mezclar una caja de ritmos. Además de que podemos notar desde el primer segundo el sello característico de Oliver Tree, que es su voz y cómo está construida dentro de todas sus canciones. Pareciera que estamos escuchando a muchos clones de Oliver Tree cantando al mismo tiempo. Y el hecho de estar doblando las voces en las canciones es un recurso que más que nada se usa, por ejemplo, en la música urbana. Por poner un ejemplo, en el hip hop o el trap. I don't know what you heard about me.
Entonces, si juntamos todas estas características dentro de una misma producción, nos dan como resultado pues a Oliver Tree. Pareciera incluso que la voz de repente está sonando como si estuviera tronada una bocina o demasiado saturada la voz. Esto normalmente en las producciones siempre es resultado de no tener bien comprimida alguna pista de audio. Sin embargo, aquí creo que está hecho a propósito para darle aún más personalidad a la voz de Oliver. Podemos notar que tiene un poco este efecto como de teléfono antiguo, que se logra más que nada bajando las frecuencias graves y las agudas, dejando únicamente en un pico o en una especie de montaña las frecuencias medias. Para la siguiente canción, 1993, tenemos un cambio abrupto dentro del género musical. Escuchamos que la canción abre con una figura rítmica hecha con un sintetizador. Y en esta canción más que nada esta va a ser la base de toda ella. A comparación de la canción anterior, aquí tenemos únicamente instrumentos digitales. Por un lado escuchamos las percusiones que nos recuerdan más a un estilo de música house. Y un sintetizador que hace el trabajo del bajo eléctrico. Ambos instrumentos, tanto el sintetizador como el bajo, van haciendo la misma figura rítmica, lo que hace que la canción tenga un poco más de marcha, si se puede decir así de alguna forma. Y nuevamente dentro de la voz notamos que sobre todo el estilo que tiene Oliver Tree es la de cantar un poco más bajo, como si estuviera casi hablando o susurrando, más en un tono medio triste o melancólico. Y no solo dentro de este disco, sino dentro de toda su carrera musical, creo que las canciones que son mejor recibidas son las que se desprenden un poco de este recurso, en las que Oliver se atreve un poco más a jugar con sus matices o sus tonos de voz. Pero ya llegaremos a eso. Yo todavía recuerdo cuando estaba encerrado en pandemia y de repente viendo TikTok, y uno de los primeros videos que me apareció era la de un tipo en un color rosa pastel, con el cabello con un corte como de hongo, sosteniendo a un muñeco que parecía un bebé que tenía exactamente el mismo estilo y unos audífonos gigantes. Y fue justamente toda esa excentricidad y personalidad la que me llamaron la atención a quedarme a escuchar toda la canción. Creo que cuando una carrera musical la está acompañada también de algún personaje que creas para darle sentido a tus canciones, es cuando encuentras el éxito. Y es que no es tan fácil desprenderse de tu propia personalidad y lo que tú sientes para empezar a crear algo nuevo a partir de lo que puedes ser o lo que puedes llegar a ser tú. Siempre es difícil estarse arriesgando a tomar otras decisiones o empezar nuevas cosas. Y el que se haga de esta forma tan excéntrica o extravagante creo que es de aplaudirse. Porque normalmente hoy en día creo que tenemos bastantes artistas que intentan parecerse unos a otros y cada vez se está perdiendo un poco más esa autenticidad que se tenía antes. Let Me Down es la cuarta canción de este disco y me salté la tercera canción, Cash Machine, sobre todo porque quiero hablar de un solo elemento dentro de estas dos canciones. Ya escuchamos cómo en la primera canción se toman recursos sobre todo del power pop y el garage. Pero precisamente en estas dos canciones tenemos un elemento que es muy poco usado sobre todo en este tipo de música. Y es que retomando nuevamente la primera vez que yo escuché a Oliver Tree, se me hacía bastante curioso cómo podía sonar también una guitarra acústica y luego pasar a una guitarra eléctrica dentro de una canción que no pareciera que fuera rock alternativo. Y más precisamente estas dos canciones me recordaban mucho a las canciones acústicas que sacó Oasis más o menos como por 1990 y tantos. O díganme si no, el sonido de esta guitarra se parece a esta otra. Y esto no se trata de estar comparando una canción con otra, sino de cómo puedes tomar recursos tan distantes entre los géneros para hacer algo propio. Nuevamente aquí escuchamos cómo se mezclan este tipo de géneros más power pop con elementos digitales más propios del género de música urbana. Y dentro de estas canciones creo que otro punto que podemos rescatar bastante bien, sobre todo de la producción musical, es cómo están organizadas las canciones, ya que todos los instrumentos tienen su momento dentro de cada canción. Más concretamente en esta canción Let Me Down podemos escuchar cómo después de cada coro se queda únicamente el bajo y la batería. Para que cuando se tenga que retomar nuevamente el precoro,
empiece a sonar nuevamente la guitarra con ese sonido tan agudo y penetrante. Y creo también que esta canción es la primer joya que tenemos dentro de este álbum, porque nuevamente creo que las canciones en las que Oliver Tree se atreve a hacer un poco más con su voz, que simplemente pareciera que está hablando, son las que hacen que tengan mucha más personalidad. Y nuevamente en la quinta canción, Miracle Man, tenemos de mejor manera marcado este recurso. La diferencia aquí es que los instrumentos sí son completamente análogos. Pareciera incluso de repente que esta canción, o más que nada la música, fue hecha por otra banda, ya que si quitamos la voz de Oliver Tree, fácilmente podremos tener los preludios de la canción Feel Good Inc. de Gorillaz. Recuerdo también que en aquellos días encerrado en pandemia, otro tipo que me apareció en TikTok era Fuller. Y si no lo conoces, él se dedica más que nada a hacer covers de algunas canciones de pop, pero llevadas a un estilo de garage rock. En su cuenta de TikTok podías ver videos de cómo era el proceso de grabar estas canciones. Billie Eilish's Bad Guy was written by the Strokes. First, drums, bass, fuzzy guitar, some hook. Pretend there's anywhere else you'd rather be, and sing vocals. I'm the bad guy. And it sounds like this. Y de repente pareciera que era tan fácil que te podía inspirar a llegar a hacerlo tú también. Y es que justamente muchas veces nos ponemos pretextos de si no tenemos algún instrumento, alguna interfaz, algún micrófono o algún programa de audio para ponernos a hacer música. Pero cuentas como la de Fuller o la música como la de Oliver Tree son la muestra de que no necesitas un gran equipo para ponerte a hacer música. Simplemente necesitas ponerte creativo con lo que tienes. Más o menos por los años de 2018, el pop con un estilo minimalista empezó a tomar bastante fuerza. El claro ejemplo de esto era Billie Eilish. Es una rola que mezcla elementos de una forma que cada uno se escucha muy nítido. Se hacían a un lado instrumentos como sintetizadores para generar atmósferas o guitarras o algún otro instrumento que pudiera generar algún eco dentro de la canción. Y Alien Boy creo que retoma bastante bien esa idea. Es una canción muy minimalista en la que Oliver Tree está cantando simplemente sobre la base de un piano digital y un loop de percusiones. De repente en los coros también se escucha alguna figura bastante nítida que no tiene que estar saturada de un efecto reverb para que la canción se tenga que escuchar aún más llena. Jokes You creo que es la canción más old school que tiene todo Ugly is Beautiful de Oliver Tree. ¿Recuerdan el video que hicimos de Bad Bunny en Debí Tirar Más Fotos? Allá nos dábamos cuenta como un elemento particular de la música urbana es que siempre está sonando una figura melódica en toda la canción. Aquí, si bien no tenemos reggaetón, tenemos hip hop. Durante toda la canción está sonando la misma melodía y simplemente se van cambiando las intensidades de las percusiones y la letra que está cantando Oliver. Y esto no es que sea malo, simplemente es que son como las reglas no escritas que tiene cada género musical. Aún así, creo que fácilmente esta canción podría ser de Eminem. Incluso escuchar a Oliver Tree explorando estos terrenos y hacerlo de una forma tan cabrona hacen que yo me sienta aún más mal de la pérdida que tuvimos. Porque si hubiéramos tenido acaso un poco más de tiempo lo hubiéramos escuchado con artistas como Gorillaz o incluso Tyler the Creator. En general, Jokes on You es una canción bastante gangster. La novena canción, Again and Again, es particularmente mi canción favorita de todo el álbum.
Y es que en esta canción podemos escuchar algo bastante particular. Cada parte de la canción está perfectamente bien dividida con un ritmo diferente. Por decir algo, la canción empieza de lleno con el verso. No tenemos alguna introducción o algún riff inicial. Empieza desde el primer segundo con la voz de Oliver Tree, la base de batería y un acompañamiento de un bajo. Para el precoro los instrumentos se quedan callados y dan pie solamente a una guitarra tocando un par de acordes. Y una vez que empieza el coro pareciera que retomamos la misma idea o la misma forma del verso, pero la diferencia es que aquí ya se está incluyendo también la guitarra con los mismos acordes. Es como si fuera escalando poco a poco y antes de que tomara lugar la parte más importante de la canción, todos los instrumentos, incluyendo la voz de Oliver Tree, se reúnen. Incluso antes de que acabe el último precoro tenemos una entrada de batería con unos remates que nos están indicando que la canción está a punto de acabar y estamos llegando a la parte más importante previo a ese final. Y hablando de guitarras, Jerk, la 11ª canción, es muestra nuevamente de esto. Podríamos aislar nuevamente la guitarra y escuchar una canción de algún género completamente diferente. Incluso podremos decir que esta canción está más cercana al heavy metal. Como si fuera incluso algún remix de alguna canción perdida de Black Sabbath, porque algo que sí tenemos aquí que no habíamos escuchado anteriormente es una base de música trap. I'm Gone me parece que es la canción perfecta para cerrar Ugly is Beautiful. No solo por la letra o el título de la canción, sino porque aquí rescatamos los mejores elementos dentro de todo este disco. Tenemos como foco principal la voz de Oliver Tree, acompañado de un arpegio de guitarra que posteriormente se va llenando con una batería. No solamente tenemos al cantante dándonos una de las mejores canciones o frases que ha escrito, sino que nuevamente tenemos este recurso de escuchar su voz sin decirnos una sola palabra, más que nada para darle esa intención un poco más melancólica a la canción. Y así es como cierra uno de los mejores discos debut que hemos tenido por lo menos en los últimos 10 años. Es una lástima que Oliver nos haya dejado en un punto de su carrera en el que parecía que estaba en la cima. Y es aún más triste pensar en toda la música que nos perdimos que no nos va a poder seguir dando. Creo que en los últimos años hemos visto a muy pocos artistas con tanta personalidad y un estilo tan característico. Sobre todo un artista que se desprende más de las modas que se están siguiendo en redes sociales o incluso dentro de la misma música para ser él mismo. Pero bueno, déjame aquí abajo en comentarios cuál es tu canción favorita de Ugly is Beautiful de Oliver Tree. No olvides suscribirte, dejar tu like. Cuéntame también cómo fue que descubriste a Oliver Tree, si acaso también lo escuchaste cuando estabas encerrado en pandemia en algún TikTok, o lo escuchaste años después cuando ya había despegado más su carrera. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales como @discosdemente, ahí vamos a subir toda la información que también damos en estos videos para que nos sigas. Recuerda también que cada semana escribimos en el medio de comunicación información sin límites sobre el disco que hablamos aquí en Discos de Mente. Mi nombre es Rafael Cornejo y ahí se ven.